Tenía 68 años cuando alguien tocó el timbre de mi apartamento a las 6 de la mañana. Vivía sola en un edificio antiguo de Valencia desde que mi marido Antonio murió, y a esa hora nunca venía nadie. Pensé que algún vecino se había equivocado o que el portero había llamado por error, pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba completamente vacío. Entonces escuché un sonido suave, casi un quejido. Bajé la mirada y vi una canasta de mimbre cubierta con una manta azul. El llanto de un bebé salió de debajo de la tela. Cuando levanté la manta sentí que el corazón se me detenía. Era un recién nacido. No tendría más de una semana de vida. Tenía la piel arrugada, los puños cerrados y unos ojos oscuros que reconocí inmediatamente porque eran exactamente los mismos ojos que mi hijo Daniel tenía cuando nació hace 45 años. Debajo de la manta había un sobre. Reconocí la letra antes de abrirlo. Era de Laura, la novia de Daniel. La nota tenía solo una frase: entretenimiento para la vieja que no tiene nada que hacer. La leí varias veces esperando que cambiara, pero no cambió. Mi hijo y su novia habían dejado a su bebé en mi puerta como si fuera un paquete que ya no querían. Entré al apartamento con el niño en brazos y marqué el número de Daniel con las manos temblando. Contestó después de varios tonos. Le dije que viniera inmediatamente, que su hijo estaba aquí conmigo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y cuando finalmente habló su voz, sonaba demasiado tranquila. Dijo que Laura y él ya lo habían hablado y que no estaban preparados para ser padres. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le dije que estaba loco, que ese niño era su hijo, su propia sangre, pero él respondió que yo siempre había dicho que quería más nietos y que ahora tenía uno. Le advertí que aquello era abandono y que podía acabar en la policía. Entonces Laura tomó el teléfono y habló con una calma que todavía hoy me da escalofríos. Me dijo que tenían 20 años, que tenían planes, carreras que construir y que un bebé no encajaba en su vida ahora mismo. Añadió que yo ya había criado un hijo y sabía perfectamente cómo hacerlo. Repetí que aquello era un delito. Ella se rió y me preguntó quién iba a creer a una mujer mayor que vive sola con una pensión pequeña. Dijo que simplemente dirían que yo me había ofrecido encantada a cuidarlo. Después colgó. Me quedé en la cocina sosteniendo al bebé mientras lloraba. Tenía 68 años, una pensión ridícula y ninguna idea de cómo volver a criar a un recién nacido. Pero cuando el niño abrió los ojos y me miró, entendí algo muy simple. Si yo no lo protegía, nadie lo haría. Lo llamé Mateo, porque mi marido siempre había dicho que si algún día teníamos un nieto, ese sería su nombre. Los primeros meses fueron una lucha constante. Mi pensión apenas alcanzaba para el alquiler y tuve que volver a trabajar. Conseguí arreglar ropa en una pequeña tienda del barrio y limpiar oficinas por las noches. Dormía 4 horas cuando tenía suerte, a veces menos, pero Mateo crecía sano, tranquilo y demasiado observador para un niño tan pequeño, como si desde el primer día hubiera entendido que el mundo no iba a ser fácil con él. Una semana después, Daniel apareció en mi puerta y por un momento pensé que había venido a buscar a su hijo. Me equivoqué. Entró al apartamento sin siquiera mirar al bebé que dormía en el sofá y me dijo que Laura y él se mudaban a Madrid porque le había salido una oportunidad en el sector inmobiliario. Le pregunté qué pasaría con Mateo. Daniel evitó mirarme y respondió que era mejor así. Le recordé que era su hijo y él dijo algo que todavía me quema cuando lo recuerdo, que había sido un error. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Le pedí que al menos me ayudara a criarlo, que podíamos hacerlo juntos como una familia,
pero negó con la cabeza y dijo que Laura pensaba que lo mejor era cortar todo de raíz. Si realmente quería al niño podía quedármelo, pero no debía esperar nada de ellos, ni dinero, ni visitas, ni llamadas. Le pregunté si ni siquiera iba a llamar para saber cómo estaba su hijo. Dijo que no. Se fue esa misma tarde sin cargar al bebé ni una sola vez. Durante años crié a Mateo completamente sola. Trabajé más duro de lo que había trabajado en toda mi vida, pero el niño crecía fuerte, inteligente y silencioso. Nunca fue como los demás niños. Observaba todo, escuchaba todo y aprendía rápido. Cuando cumplió 12 años, empezó a interesarse por los ordenadores de la escuela y pasaba horas intentando entender cómo funcionaba Internet. A los 15, empezó a diseñar pequeñas páginas web para negocios del barrio y ganar algo de dinero. A los 17 ya trabajaba con empresas de otras ciudades y el día que cumplió 18, entró en la cocina con su portátil en las manos y me pidió que me sentara. En la pantalla había números que no entendía. Le pregunté qué era aquello. Mateo respiró hondo y dijo que era su cuenta bancaria. Miré los números otra vez y había demasiados ceros para que aquello tuviera sentido. Le pregunté cuánto dinero era. Me miró con una calma que nunca había visto antes y dijo que era suficiente para que yo nunca volviera a trabajar. En ese momento pensé que lo peor de nuestra vida ya había pasado. No sabía que la verdadera tormenta apenas estaba empezando, porque 3 semanas después, alguien volvió a tocar el timbre de nuestra casa, y cuando abrí la puerta, vi a 2 personas que no habían aparecido en 18 años, Daniel y Laura. Cuando abrí la puerta y vi a Daniel y a Laura después de 18 años, sentí algo extraño. No fue rabia, no fue tristeza, fue una especie de vacío. Daniel había envejecido más de lo que esperaba. Tenía canas en las sienes y los hombros caídos, como si la vida hubiera ido pesando sobre él año tras año. Laura, en cambio, seguía igual de segura de sí misma. Vestía ropa elegante, llevaba un bolso caro y detrás de ellos había un hombre de traje con un maletín en la mano. No necesitaba que nadie me explicara quién era. Un abogado. Durante 18 años nadie llamó para preguntar si Mateo estaba vivo, si estaba enfermo o si necesitaba algo. Y ahora aparecían con un abogado. Laura fue la primera en hablar. Sonrió como si estuviéramos reencontrándonos después de una larga ausencia familiar. Dijo que había pasado demasiado tiempo, que todos habíamos cometido errores cuando éramos jóvenes y que era hora de hablar como adultos. Daniel apenas levantó la mirada. El hombre del traje dio un paso adelante y se presentó como asesor legal de la familia. Explicó que estaban allí para hablar de la situación jurídica de Mateo, de sus derechos familiares y de ciertas cuestiones relacionadas con su patrimonio. En ese momento entendí todo. No habían venido a pedir perdón, habían venido por el dinero. Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Mateo había bajado las escaleras desde su despacho. Tenía 18 años, pero en ese momento parecía mucho mayor. Miró a Daniel y a Laura durante unos segundos sin decir nada. Después habló con una calma que me hizo estremecer. Preguntó si esas 2 personas eran sus padres. Laura cambió inmediatamente el tono de su voz. Lo llamó hijo y dijo que habían pensado en él durante todos estos años, que nunca dejaron de quererlo y que habían sido demasiado jóvenes cuando nació. Mateo escuchó sin interrumpir. Luego preguntó algo muy simple. Si lo habían querido tanto, ¿por qué tardaron 18 años en aparecer? Laura respondió que habían tenido miedo, que la vida había sido complicada y que ahora querían recuperar el tiempo perdido. El abogado intervino otra vez y explicó que, como padres biológicos, Daniel y Laura
tenían ciertos derechos legales que debían discutirse. Mateo sonrió ligeramente. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa fría, calculada. Preguntó si esos derechos habían aparecido exactamente al mismo tiempo que los artículos de prensa donde se hablaba de su empresa de marketing digital. Nadie respondió. Entonces Mateo me pidió algo que me hizo temblar. Me pidió la caja que yo había guardado durante todos esos años. Sabía perfectamente a qué se refería. Durante un momento dudé, pero subí a mi habitación y regresé con la caja de cartón, donde había guardado la nota, las fotografías y todos los documentos del día en que dejaron al bebé en mi puerta. Mateo abrió la caja delante de todos, sacó la nota primero y se la dio al abogado. Le pidió que la leyera en voz alta. El hombre dudó, pero finalmente obedeció. Entretenimiento para la vieja que no tiene nada que hacer. El silencio que siguió fue pesado. Laura se puso pálida. Daniel bajó la cabeza. Mateo empezó a sacar más documentos de la caja. Recibos médicos que yo había pagado sola, registros de gastos, fotografías de la canasta en el pasillo de mi edificio. Cada papel era una prueba de algo muy simple, que durante 18 años nadie más había estado allí. El abogado empezó a guardar sus documentos con menos confianza que antes. Laura intentó recuperar el control de la situación diciendo que todo aquello había sido un error de juventud, que nadie podía juzgar decisiones tomadas hace tanto tiempo. Mateo cerró la caja con calma y se acercó a la mesa donde estaba su ordenador portátil. Lo abrió y giró la pantalla hacia ellos. Dijo que durante las últimas semanas había estado investigando un poco. En la pantalla aparecieron registros de búsquedas, capturas de redes sociales y datos financieros. Laura había estado buscando su nombre en Internet durante meses. Había contratado a un detective privado para investigar su empresa y averiguar cuánto dinero tenía. Daniel miró a Laura sorprendido. Evidentemente, él no sabía todo. Mateo continuó hablando con la misma calma inquietante. Explicó que también había investigado la situación financiera de ellos. El negocio inmobiliario de Daniel estaba casi en bancarrota y la boutique de Laura llevaba 3 años perdiendo dinero. Fue entonces cuando Laura perdió la sonrisa. Intentó decir que aquello no tenía nada que ver con el motivo de su visita. Mateo respondió con una sola frase que heló la habitación. Dijo que sí tenía todo que ver, porque la única razón por la que habían vuelto a aparecer en su vida era exactamente la misma razón por la que lo abandonaron cuando era un bebé: el interés. Laura abrió la boca para responder, pero Mateo levantó la mano y la detuvo antes de que pudiera decir una sola palabra. La calma con la que lo hizo fue lo que más me inquietó, porque durante años había visto a mi nieto callado, observador, pero nunca así, tan frío. Laura intentó recuperar su sonrisa y dijo que todo aquello era una interpretación equivocada, que buscar información en Internet sobre su propio hijo era algo normal. Mateo asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo, y dijo que tenía razón, que buscar información no era ningún delito. Luego tomó su teléfono y presionó un botón. La voz de Laura llenó el salón. Era una grabación. Si ese chico realmente tiene la empresa que dicen, entonces no vamos a volver con las manos vacías. Somos sus padres. Algo nos corresponde. Nadie habló durante unos segundos. Daniel levantó la cabeza lentamente y miró a Laura como si la estuviera viendo por primera vez. Laura intentó negar lo que todos acabábamos de escuchar, pero Mateo puso otra grabación. Esta vez Laura hablaba con su hermana. Decía que los hijos eran fáciles de manipular cuando crecían sin padres, que bastaba con hablar de arrepentimiento y de segundas oportunidades. También decía algo peor, que si las palabras no funcionaban,
Siempre quedaban los abogados. Daniel se levantó del sofá con el rostro completamente pálido. Preguntó si aquello era verdad. Laura empezó a decir que todo estaba sacado de contexto, que no significaba lo que parecía. Mateo cerró el teléfono y lo dejó sobre la mesa con absoluta tranquilidad. Luego miró a Daniel directamente a los ojos. Le preguntó si él sabía que Laura había contratado a un detective privado para investigar su dinero. Daniel no respondió de inmediato. Finalmente dijo que no. Su voz sonaba rota. Laura empezó a perder el control y levantó la voz diciendo que todo aquello era ridículo, que Mateo estaba exagerando y que seguía siendo su madre. Fue entonces cuando Mateo pronunció una frase que me dejó helada. Dijo que una madre no deja a su hijo en una canasta con una nota cruel y desaparece durante 18 años para volver con un abogado cuando descubre que ese hijo tiene dinero. Daniel se dejó caer otra vez en el sofá. Se pasó las manos por la cara como si intentara despertarse de una pesadilla. Durante unos segundos nadie habló. Yo observaba a mi hijo y me preguntaba en qué momento lo había perdido. Laura seguía hablando, intentando justificarlo todo, diciendo que habían sido jóvenes, que habían cometido un error, que merecían una segunda oportunidad. Mateo la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él caminó lentamente hasta la ventana del salón y miró hacia el jardín durante unos segundos. Después, se giró y dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación. Dijo que durante años se había preguntado por qué lo habían abandonado. Pensaba que quizá había sido miedo o inmadurez, pero ahora entendía que no había sido eso. Había sido cálculo. Laura retrocedió un paso. Daniel miró a Mateo con una mezcla de vergüenza y dolor. Mateo continuó hablando con la misma calma que había mantenido desde el principio. Dijo que su abuela había trabajado durante 18 años para criarlo, que había limpiado oficinas por las noches y cosido ropa durante el día para que él pudiera estudiar. Dijo que había vendido su anillo de bodas para comprarle regalos de Navidad. Yo sentí que la garganta se me cerraba porque no sabía que Mateo recordaba todo eso. Luego Mateo miró a Laura otra vez y dijo algo que nadie esperaba. Dijo que ella tenía razón en una cosa. Los hijos abandonados sí aprenden a observar y a entender cómo funciona el mundo, y que precisamente por eso él había sabido reconocer exactamente qué estaban intentando hacer. Laura intentó responder, pero el abogado, que hasta ese momento había permanecido en silencio, cerró su maletín y dijo que quizá era mejor continuar la conversación en otro momento. Era evidente que ya no veía ningún caso que defender allí. Mateo asintió y dijo que estaba de acuerdo. Luego añadió que, si volvían a intentar reclamar algo legalmente, todas las grabaciones y documentos que había mostrado aparecerían públicamente. Daniel se levantó lentamente, miró a Mateo durante unos segundos y luego a mí. Parecía un hombre completamente derrotado. Laura intentó decir algo más, pero Daniel le pidió que se callara. Fue la primera vez que lo escuché hablar con firmeza en toda la conversación. Después miró a Mateo y dijo que lo sentía. No dijo nada más. Mateo no respondió. Daniel salió de la casa sin mirar atrás. Laura lo siguió unos segundos después, furiosa, hablando por teléfono con alguien mientras caminaba hacia la calle. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la casa fue absoluto. Me senté en la silla más cercana porque sentía que las piernas no me sostenían. Mateo seguía de pie mirando la puerta. Le pregunté si estaba bien. Tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo que sí, pero cuando se giró hacia mí, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era tristeza, era determinación. Y en ese momento comprendí que aquello no había terminado.
Apenas estaba empezando. Pensé que todo había terminado cuando la puerta se cerró detrás de Daniel y Laura, pero me equivoqué. Durante unos minutos Mateo permaneció de pie mirando la puerta, como si estuviera esperando que alguien volviera a tocar el timbre. Luego cerró su ordenador portátil, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo algo que no esperaba escuchar. Dijo que aquella conversación era solo el principio. Le pregunté qué quería decir con eso. Mateo respiró hondo y me explicó que las personas que actúan por interés rara vez se detienen después del primer intento. Si habían venido hasta aquí con un abogado, significaba que llevaban tiempo preparando algo. Durante los días siguientes, empezaron a llegar cartas. Primero fue una notificación formal enviada por otro despacho legal de Madrid solicitando información sobre la situación familiar de Mateo y sugiriendo la posibilidad de iniciar un proceso de mediación. Después llegó otra carta insinuando que, como padres biológicos, Daniel y Laura podían reclamar ciertos vínculos legales. Yo no entendía nada de leyes, pero Mateo sí. Se limitó a leer cada documento con tranquilidad y archivarlo en una carpeta. Una noche me explicó que todo aquello no era realmente una demanda, sino una forma de presionar, de intentar que él cediera voluntariamente parte de su dinero para evitar un conflicto público. También me dijo algo que me dejó pensando durante horas, que las personas que viven de la manipulación siempre creen que los demás tienen miedo de defenderse, pero él no tenía miedo. Mientras tanto, su empresa seguía creciendo. Mateo había empezado diseñando páginas web para negocios pequeños, pero con el tiempo había creado una agencia completa de marketing digital que trabajaba con empresas de toda España. Su equipo gestionaba campañas publicitarias, estrategias de posicionamiento y presencia online para decenas de compañías. Yo no entendía del todo cómo funcionaba ese mundo, pero sabía que Mateo trabajaba día y noche con una disciplina que nunca había visto en alguien tan joven. Un mes después de la visita de Daniel y Laura apareció el siguiente movimiento. Un periodista llamó a la empresa de Mateo diciendo que alguien había filtrado información, afirmando que su éxito estaba ligado a una herencia familiar oculta. Mateo escuchó la llamada sin mostrar sorpresa. Después colgó y me explicó que eso también era una estrategia bastante común. Si no podían obtener dinero directamente, intentarían dañar su reputación para obligarlo a negociar. Lo que ellos no sabían era que Mateo llevaba semanas anticipando ese escenario. Había preparado un dossier completo, con todas las pruebas de lo que había ocurrido cuando era un bebé. La nota, los registros, las fotografías del día en que lo dejaron en la puerta de mi casa. Mateo dijo que si alguien intentaba publicar una historia falsa, él simplemente contaría la verdadera. Durante un tiempo no pasó nada más. Daniel y Laura desaparecieron otra vez, y yo empecé a creer que quizá finalmente habían entendido que no podían manipularnos. Pero una tarde Mateo llegó a casa con una expresión que no le había visto desde la conversación del salón. No parecía enfadado ni preocupado, parecía decidido. Me dijo que había recibido una llamada inesperada. Daniel quería verlo a solas, no con abogados, no con Laura, solo él. Le pregunté si pensaba ir. Mateo tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo que sí. Dijo que había algo que necesitaba escuchar directamente de su padre. 2 días después, Mateo se reunió con Daniel en un pequeño café en el centro de Valencia. Yo no estuve allí, pero cuando regresó esa noche me contó todo lo que había ocurrido. Daniel parecía agotado, mucho más viejo que la última vez que lo habíamos visto. Le dijo a Mateo que Laura estaba desesperada por el dinero, que había insistido en demandar y en seguir presionando hasta conseguir algo.
Daniel confesó que el negocio inmobiliario había fracasado y que estaban endeudados. Mateo escuchó todo sin interrumpir. Entonces Daniel dijo algo que Mateo no esperaba. Dijo que había venido para pedirle perdón de verdad. No como parte de una estrategia legal, sino porque después de escuchar las grabaciones en casa, había entendido por primera vez lo que realmente habían hecho. Mateo me dijo que durante unos segundos pensó que quizá su padre estaba diciendo la verdad. Pero entonces Daniel añadió otra frase que cambió completamente el sentido de la conversación. Dijo que si Mateo podía ayudarles con parte del dinero, quizá todavía podrían arreglar sus vidas. Cuando Mateo me contó eso en la cocina, entendí inmediatamente lo que él ya había comprendido en aquel café. Incluso el arrepentimiento de Daniel tenía un precio. Mateo se levantó de la mesa y miró por la ventana durante unos segundos. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que durante 18 años yo le había enseñado lo que significa la lealtad, el trabajo y la dignidad, y que precisamente por eso había tomado una decisión definitiva sobre lo que iba a hacer a continuación. Esa noche Mateo no dijo inmediatamente cuál era su decisión. Se quedó en silencio durante unos minutos mirando la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos cenado juntos, después de mis turnos de limpieza y de sus largas horas frente al ordenador. Finalmente se sentó frente a mí y dijo que había pensado mucho en lo que Daniel le había dicho en el café. No estaba enfadado, ni siquiera sorprendido. Dijo que en realidad aquella conversación había confirmado algo que ya sabía desde el día en que Daniel y Laura aparecieron con el abogado. Durante 18 años nadie quiso saber si estaba bien, si tenía comida, si estaba enfermo o si necesitaba ayuda. Pero ahora, cuando el dinero había aparecido, de repente todos recordaban que existía. Mateo dijo que había pasado gran parte de su vida preguntándose qué haría si algún día volvía a ver a sus padres. Había imaginado muchas respuestas posibles. Durante años pensó que quizá los abrazaría o que intentaría entenderlos, pero cuando finalmente los tuvo delante, entendió que no necesitaba ninguna de esas cosas. Lo único que necesitaba era cerrar esa puerta para siempre. A la mañana siguiente llamó a Daniel y le pidió que se encontraran otra vez. Esta vez no fue en un café pequeño, sino en la oficina principal de la agencia de marketing que Mateo había construido. Daniel llegó solo, visiblemente nervioso. Cuando entró en la sala de reuniones, miró alrededor como si intentara comprender cómo aquel niño que había dejado en una canasta había construido todo aquello. Mateo lo saludó con respeto, le ofreció asiento y puso un documento sobre la mesa. Daniel preguntó qué era. Mateo explicó con calma que era un acuerdo legal redactado por su propio abogado. El documento establecía algo muy simple. Daniel renunciaba oficialmente a cualquier reclamación futura relacionada con él, con su empresa o con su patrimonio. A cambio, Mateo se comprometía a no utilizar públicamente las grabaciones ni las pruebas que había reunido. Daniel leyó el documento lentamente. Sus manos temblaban un poco. Levantó la mirada y preguntó si realmente eso era todo lo que Mateo quería. Mateo respondió que sí. No quería dinero de ellos, no quería disculpas tardías ni relaciones forzadas. Solo quería que su vida y la de su abuela quedaran definitivamente fuera de cualquier manipulación futura. Daniel tardó varios minutos en decidirse. Finalmente tomó el bolígrafo y firmó. Cuando dejó el documento sobre la mesa, parecía un hombre completamente agotado. Antes de levantarse, preguntó si alguna vez habría una oportunidad para hablar otra vez, como padre e hijo. Mateo lo miró con una serenidad que me recordó al día en que lo encontré en aquella canasta.
Dijo que la única persona que había sido realmente su familia durante toda su vida estaba sentada en casa, esperándolo para cenar. Daniel entendió el mensaje, se levantó, dijo que lo sentía una última vez y salió de la oficina sin mirar atrás. Laura nunca volvió a aparecer. Durante los meses siguientes, la vida volvió a su ritmo normal. La empresa de Mateo siguió creciendo y él empezó a invertir parte de sus ganancias en proyectos que ayudaban a jóvenes que habían crecido sin apoyo familiar. Un día me dijo que había decidido crear un pequeño programa dentro de su empresa para ofrecer formación gratuita en marketing digital a chicos que salían de hogares de acogida. Cuando le pregunté por qué lo hacía, respondió algo que todavía hoy me emociona. Dijo que alguien había creído en él cuando nadie más lo hizo y que a veces una sola persona puede cambiar completamente la vida de un niño. Yo lo miré y pensé en aquel amanecer de hace 18 años, en la canasta en el pasillo y en la nota cruel que alguien había dejado dentro. Durante mucho tiempo pensé que ese día había sido el peor de mi vida. Ahora entendía que en realidad había sido el principio de algo mucho más grande, porque el niño que alguien dejó abandonado frente a mi puerta no solo había construido su propia vida, sino que había aprendido algo que muchas personas nunca llegan a comprender, que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que decide quedarse cuando todos los demás se van.